Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Bienvenidos a Nuevos Comienzos con Diego y Claudia, con un mensaje de la palabra de Dios. Lo mejor de todo es que es un lugar para volver a empezar. Pero primero, necesitas saber dónde estás antes de encontrar la salida. Una vez que lo logres, estarás listo para volver a empezar. Vamos a comenzar de nuevo. Nuevos Comienzos con Diego y Claudia. Síguelos en Facebook como Claudia Laurel Music. Buenos días a todos de nuevo y un abrazo para cada uno de los que hoy se conectan con nosotros aquí en Nuevos Comienzos con Diego y Claudia. Sean todos bienvenidos. Amén. Le damos la bienvenida a cada persona linda que está acá: Marta Cecilia Vaquero Guerra, a Nereida Ramírez, a Elisa del Socorro Pacheco, a Ligia Vaquero, que nos saluda desde Armenia, Sonia María Vaquero Guerra desde de Cape Coral, bienvenida, gracias por toda tu ayuda. Marta Cecilia Vaquero, Daisy Alvarado y toda su familia está acá. Dice: qué hermoso edificar y restaurar nuestras vidas con el gran poder del Señor que Él tiene sobre mi boca para destruir y construir lo que Él me ha entregado. Qué linda frase, Daisy, muchas gracias. Sucia Zagoica desde México, bienvenida. Paola Redondo Gómez, Beatriz Pacheco Lobo, todos sean bienvenidos en este tiempo tan especial que vamos a tener juntos. Sí, bienvenidos y prepárense para recibir esta palabra del Señor. Estamos trabajando un tema, una serie llamada Sanando Nuestra Lengua. Sanamos nuestra lengua, sanamos nuestras palabras, sanamos también nuestra alma, pero también lo más importante es sanamos las personas que están relacionadas con nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro entorno familiar, y también sanaremos la situación que está alrededor de cada uno de nosotros, porque vivimos circunstancias difíciles y a veces lo que vemos nos hacen que nuestros sentimientos, nuestras emociones se carguen de todo lo que se observa y empezamos a hablar. La lengua es la válvula del corazón. La Escritura nos dice que en el corazón está todo, o sea, el alma, y la boca es el alma, pero en la válvula. Romanos capítulo 10 dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que nosotros confesamos debe estar de acuerdo a las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 2 verso 22. Dos hombres dejaron huella. La semana pasada hablamos de cómo las últimas palabras de cada uno de ellos marcaron y dejaron huella en las Escrituras para todos nosotros. Las últimas palabras determinan lo que ellos vivieron. Las palabras de Saúl fueron de dolor. Hoy continuaremos con ello. 8 bendiciones que las palabras o son bendición o son maldición. Quiero que anotes esto, que es importante. Las palabras marcan y dejan huellas. Número 2, las palabras traen bendición o maldición. Cada vez que usamos nuestra lengua estamos con la válvula lista, o para declarar lo bueno o para declarar lo malo. Como dice el tercero, las palabras dan vida o producen muerte. Y hay muchas situaciones, cosas que están en nuestra vida que necesitan que vengan ahora de nuevo a la vida. Casi siempre estamos declarando de lo negativo y la muerte, pero nosotros tenemos todo el poder en nuestra boca. La siguiente es: las palabras edifican o destruyen. Qué hermoso que es construir. El Señor dice que aquel que edificó su casa sobre la roca, y esa roca es Cristo, y Cristo es la palabra, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, estamos edificando, pero cuando estamos nosotros confesando nuestros sentimientos, pensamientos, estamos destruyendo. La siguiente es: las palabras traen medicina o producen enfermedades. A través de nuestras palabras nosotros podemos ser sanos. Si cada día le hablamos a nuestro cuerpo y le declaramos bendición y decimos: cuerpo, estás sano en el nombre de Jesús, estás libre de hipertensión, estás libre de diabetes, estás libre en el nombre de Jesús. Cada vez que estamos declarando, el centro principal del lenguaje es el que gobierna el cerebro. Así que nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para manifestar a través de nuestras palabras. Si tú dices: no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, así será. La siguiente: las palabras son bálsamo o exasperan. Pablo habla de lo que quiere decir exasperar. Él dice que los padres no deben exasperar a sus hijos, o sea, llevarlos a incomodarlos, a que ellos sean provocados
para contender con los padres. Exasperar es sacar del dominio propio a otra persona con malas palabras. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo que acerca del estudio, acerca de las notas que está sacando, acerca del trabajo, acerca de cualquier evento que esté en su casa. Por ejemplo, si le dice levántate temprano, siempre he visto que eres un flojo, no te gusta levantarte temprano, quieres que todo te lo hagan. Son palabras que prácticamente están saliendo y dejando un ambiente para exasperar a tus hijos. En el caso de los jefes también, hay jefes que son duros con sus palabras. En lugar de bendecir, ayudar a los empleados, los subalternos, lo que hacen es marcar siempre los errores. Es la tendencia del ser humano, ver los errores. Tenemos que aprender a ver siempre lo bueno, no estar en la superficie, sino en lo profundo. Otras personas que también exasperan a otros, que están tranquilos, ¿verdad? La otra que tú dices, estamos en las palabras traen alivio o golpean. Hay personas que están en momentos difíciles, que están pasando por situaciones inimaginables, pero de hecho, la Escritura nos trae siempre esperanza para todos nosotros. Dice la Escritura que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eso está en el libro de Eclesiastés. Cristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados. Esas son las palabras de Cristo. Las otras fueron las de Pedro. Traen alivio o golpean, golpearla. El proverbista dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Eso está en el capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esa fue la vida prácticamente de Saúl. Usaba su espada constantemente para golpear a todos los que estaban alrededor con sus palabras. ¿Qué era lo que hacía Saúl con sus palabras? Seguidamente, las palabras de verdad traen protección. Cuando andamos con la verdad habrá protección. Dios coloca un círculo sobre aquellos que dicen la verdad. Dice la Escritura que aquellos que aman la verdad, aman la sabiduría, lo aman a Él. A veces las palabras se comprometen fácilmente. Cristo dijo, sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces algunos dicen palabras, promesas que después no las cumplen. Vamos a trabajar después de eso, porque esas palabras de un creyente tienen que ser la verdad siempre. Y por el otro lado están las mentiras, que siempre toda mentira, las mentiras se originan de los pecados, de las malas decisiones que se hacen en oculto, en secreto. Sí. Y cuando esas palabras se descubren, entonces traen dolor, traen tristeza, amargura y resentimiento para aquellos que están alrededor. Hay personas que trabajan de esa manera, pero la Escritura nos dice que tenemos que ser limpios delante del Señor. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Habla de la prosperidad del alma, mi amor. Examinando nuestra lengua, estamos hablando sobre cómo nosotros podemos trabajar bien acerca de la lengua. El Espíritu Santo. Es el Espíritu La clave Santo. es el Espíritu Santo, porque eso fue lo que sucedió con la vida de Saúl y de David. Los dos fueron ungidos, los dos fueron reyes de Israel. Es decir, como que las dos partes, las dos personalidades tuvieron las mismas oportunidades para servir a un pueblo, a una nación, para ser el rey, para ser escogido. Prácticamente que Dios le dio a ambos el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de influencia, el mismo nivel para lograr cosas extraordinarias. Y a veces nos sucede a nosotros. Dios nos ha entregado tanto y nosotros estamos mirando lo del otro. Estamos siempre pensando que a otro se le dio más. Pero el Señor nos ha dado a todos un potencial, nos ha dado una capacidad impresionante para desarrollar nuestros talentos, y la boca cumple una función muy, pero muy definitiva en cómo nos irá, si nos irá bien o nos irá mal. Y aquí vemos este ejemplo tan bonito de David y de Saúl. Como estabas diciendo tú, las palabras finales de David fueron muy diferentes a las de Saúl, cuando dijo: aquel varón, dice, que fue levantado en alto, en 2 de Samuel 23:1, que tú nos lo compartiste, muy hermoso, dice: el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. O sea, siempre él hablaba con palabras tan hermosas, o sea, unas palabras que levantan, que emocionan, que parece un poeta hablando. Y dice el verso 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu Santo es la diferencia entre una persona que alcanza su potencial y que puede llegar a un nivel de influencia sobre muchas vidas, pero las primeras a las que tenemos que influenciar es a nuestra familia y a los que están cercanos a nosotros. Así que David, ese dulce cantor de Israel, el ungido del Dios de Jacob, ¿por qué era así? Porque tenía una boca
llena del poder del Espíritu Santo. Él glorificaba a Dios siempre. Sin embargo, el contraste entre estos dos hombres destinados a reinar fue bien crucial, Bien ¿verdad? opuesto, bien opuesto. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 16. Está hablando el Señor: mañana, a estas horas, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, a la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. Estamos hablando es del mismo Espíritu de Dios que está siendo puesto sobre Saúl. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba completamente permanente sobre la tierra, solamente él iba y regresaba, investia de poder. Estaba sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes. Y el Espíritu Santo regresaba para investirle, darle sabiduría, para poder dirigir al pueblo del Señor. Dice la Escritura en el capítulo 10, verso 1. Entonces Samuel tomó una redoma de aceite, la derrama sobre su cabeza y le dijo: no te ha ungido Jehová. Es precioso. Veamos los textos más claros en el capítulo 9, verso 16, cuando Samuel lo unge, le da instrucciones acerca de lo que le iba a suceder a Saúl. Inmediatamente su corazón sería cambiado, sería transformado. La Escritura nos habla de eso, de cómo su corazón iba a ser renovado, pero no las palabras. Ese es el punto fundamental para que usted lo vea. Dios transforma el corazón, pero no la manera de hablar. Esa manera de hablar usted tiene que dejársela al Espíritu Santo para que tome el dominio, la soberanía, el control. Nuestras palabras, nuestra boca, nuestra lengua, nosotros tenemos el dominio sobre ello. Recuerde lo que dice Santiago, ya lo hemos visto. Dice que la lengua tenemos que saber direccionarla, mi amor. Así es. O sea, vemos en la vida de Saúl como, aunque él fue ungido, pero él nunca dejó que el Espíritu Santo tomara el control de su vida, que Dios tomara el control de sus palabras, y todo el momento, en cada instante, él estaba maldiciendo, estaba hablando mal de sí mismo, hablaba mal de sus hijos, hablaba mal del pueblo, hablaba mal de todos los que estaban a su alrededor, y eso lo llevó a tener un estilo de vida de desobediencia. Casi siempre las personas que hablan mal, por lo regular, son muy desobedientes, porque terminan haciendo cosas que jamás se imaginaron, porque sus palabras son como un destino. Las palabras que nosotros hablamos son nuestro destino. Si tú todos los días estás declarando enfermedad, muerte, tristeza, divorcio, separación, esas palabras activan toda la atmósfera espiritual y se va marcando un destino enfrente de tus pies que nunca te imaginaste caminar por ahí, nunca te imaginaste pisar por ahí, pero Dios nos puede restaurar, y por eso estamos aquí hoy, para cambiar nuestra manera de hablar. Saúl nunca quiso cambiar, nunca. Jamás. Era una persona bien obstinada, era una persona que lo que él decía, se le metía una idea en la cabeza y por ahí se iba. Primero empezó a tener celos de David, unos celos pero terribles. Antes de eso también la desobediencia, ¿no? Absolutamente, completamente. Discúlpame, es segunda de Samuel, el capítulo 10, no el 9, es el capítulo 10, estamos centrados en ese. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 10, dice: vendrá el Espíritu Santo sobre ti con poder. Es interesante, wow. Dice, vendrá sobre ti con poder, y luego dice, y serás lleno de poder y profetizarás con ellos, con los profetas. Samuel había dado unas directrices, y lo que me llama la atención: serás mudado en otro hombre. Lo que hace el Espíritu Santo. Saúl fue ungido por el profeta Samuel. El Señor le dice que lo unge con poder. Vendrá el Espíritu Santo con poder. En segundo lugar le dice: serás mudado en otro hombre. Y en tercer lugar dice la Escritura: vas a profetizar. La palabra profetizar ahora la vamos a mirar. Vean esto. El Espíritu Santo iba a venir con poder. Son las mismas palabras que el ángel Gabriel le dijo a la bienaventurada jovencita María, Virgen María. En las Escrituras, la joven María, dice la Escritura en Lucas 1:35, dice: Gabriel, el ángel, le dice a aquella jovencita, porque ella se pregunta: ¿y cómo será esto? ¿Será esto? ¿Cómo pues será? No conozco varón. No conozco varón, pero sí. el ángel le dice: el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, la sombra vendrá sobre ti con poder. Son las mismas palabras, es el mismo poder que Saúl tuvo. El mismo Espíritu Santo vino con poder para engendrar vida sobre aquella niña de 14 años, y engendró vida, que fue a Cristo. El Espíritu Santo la cubrió. Ella preguntó cómo. Saúl, dice la Escritura, que Samuel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder.
ha venido sobre ti con poder el Espíritu Santo. Entonces vas a ver la serie de eventualidades que usted va a enfrentar y que debe corregir. Luego dice, vendrá con poder sobre ti. Fueron las mismas palabras que Jesucristo también le dijo a los discípulos en Lucas 24:49, mi amor. Dice, pero quedaos. Ellos estaban tan asustados y ellos estaban pensando, ¿qué va a pasar? ¿Que nos vamos a quedar ahora? Ya Jesús resucitó. ¿Qué va a pasar ahora? Ya vamos a tomar el mando, vamos a tomar el reino. Pero Jesús les dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y vuelve y se los dice cuando ya ha resucitado. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. O sea, no estén tan preocupados en que van a triunfar, en que van a lograr, en que vamos a tomar el reino de regreso otra vez, de parte de vuelta, lo vamos a arrebatar de los romanos. No, ustedes tienen que estar pendientes de que puedan recibir poder. Dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, se empieza a dar todo ese proceso de poder ser un testigo cuando el Espíritu de Dios es el que gobierna nuestra vida, cuando hemos sido investidos del poder de lo alto. A mí me llama mucho la atención lo que tú decías ahorita en el proceso que se vino y se venía, se suponía sobre Saúl. Son tres cosas importantes. Primero, vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti. Con poder, dice. Número 2, profetizarás con ellos, o sea, el cambio de nuestra boca. Y a raíz del cambio de nuestra boca, serás mudado en otro hombre. O sea, es impresionante como unas palabras que parecen sencillas, que parecen normales, son las que traen y marcan la diferencia del destino de una persona. Y esa es la razón, es la diferencia de un creyente, de un cristiano genuino. Hoy vemos personas que dicen que han abrazado la verdad, pero su manera de hablar dista mucho. Lo niega completamente. Recuerden que Pedro estuvo con Jesucristo 3 años y al final de los 3 años está maldiciendo, negando, diciendo mentiras. Hay algo interesante, es que Samuel le dice que sería mudado en otro hombre, y luego dice, vas a profetizar. Eso quiere decir saber hablar, aprender a hablar. La palabra profetizar en las escrituras está de estas dos maneras para que usted lo tome y lo aprenda. Profetizar es cuando el Espíritu Santo venía con poder sobre los profetas en aquel entonces. Venía y él declaraba la palabra de Dios directa del cielo. Pero hay otra manera también de profetizar. Cuando nosotros hablamos, estamos profetizando. La palabra profetizar quiere decir saber hablar, declarar lo que está en las escrituras. Hay otro ejemplo hermoso en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Ezequiel 37, cuando el Señor le dice al profeta Ezequiel, mira estos huesos. Lo lleva a un tour por su pueblo. ¿Cómo era la condición de su pueblo? Estaban solamente como muertos. Sus vidas espirituales estaban en un desierto completamente. Como a veces tú ves tu familia y tú miras tu familia y dices, Dios mío, ¿cuándo cambiará? ¿Cuándo cambiará esta hija? ¿Cuándo cambiará este hijo? Y lo miras y ves como que son huesos secos, que no tienen forma, que no están unidos. Como si ves a tu hogar y tal vez ves tu hogar desunido, pasando por muchas tribulaciones y angustias, pero lo que el Señor le dice, Dios, Jehová de los ejércitos, le dice al profeta es, mira estos huesos que están ahí, pero profetiza. Háblale a estos huesos que están secos y secos en gran manera. Solamente estamos trayendo hoy cómo nosotros podemos comprender lo que dice las escrituras cuando Saúl recibe la palabra de Samuel diciendo ahora tienes que profetizar. Recuerde que profetizar, Saúl profetizó porque usted lee la escritura ahí, pero profetizar está direccionado también en la manera de saber hablar, cambiar lo que nosotros estamos viendo una situación. No es negar la atención, esto lo he enseñado, no es negar las circunstancias. No es negar los hechos. No es negarlos. Tú dices, la fe no niega los hechos, ¿no? Así es, digamos. Sí. Vaya al libro de Génesis, que hay un tema precioso en lo que es profetizar, para que usted vea. Profetizar en Génesis capítulo 49, en el verso 1, cuando Jacob está ya prácticamente para partir de esta tierra, llama a sus hijos, les dice, hijos, júntense y yo les voy a declarar. Eso está en el libro de Génesis 49, dice, juntaos, hijos de Jacob, y les voy a declarar lo que les va a acontecer a ustedes por los
siguientes días, en el futuro, Jacob está declarando, está profetizando sobre sus hijos. Un padre es un profeta para declarar bendición en la casa, lo que esté viendo, para bendecir el ambiente, no solamente de su casa, sino también en el trabajo. Qué importante que podamos hablar sobre eso, porque muchas personas no saben cómo hablar de sus hijos, porque ellos están mirando la situación, están viendo lo que está sucediendo. Como dicen algunos, es que esta es la realidad, este es mi problema, esta es mi realidad. Pero el Señor quiere que cambiemos nuestro vocabulario y que podamos hablar con sus palabras sobre esa realidad que tú estás experimentando y que estás viviendo. Hermoso lo que dice el Señor en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. O sea, cuando viene el Espíritu Santo viene el poder, ¿verdad? Viene el poder de Dios. Es lo que dice Jacob. Finalizamos lo de Jacob, luego hablaremos de eso. Cada palabra que Jacob le dio a sus hijos se cumplió. Cada palabra que él declaró sobre sus hijos se cumplió. Usted lo puede ver, Génesis 49, y hasta el día de hoy se cumplió. Él les declaró el futuro. Profetizar, recuerde declarar. Cuando usted habla guiado por el Espíritu Santo, no por las circunstancias, está avanzando para bendición en el futuro. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y transforma nuestra manera de hablar. Veamos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 13, la Escritura nos habla de una manera tan hermosa. El Espíritu Santo ya ha venido, ha sido derramado sobre los primeros creyentes, más de 120 estaban allí, dice la Escritura. Entonces, los del concilio, los que eran doctos en la ley, los que eran personas cultas, eran elocuentes. Pero miren lo que ellos dicen en Hechos capítulo 4, verso 3. Hechos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué precioso. Su manera de hablar mostraba que ellos estaban y habían estado con Jesús. Y así es donde nosotros vayamos, en cualquier lugar donde estemos, nuestra manera de hablar nos va a delatar. Si hablamos palabras buenas, si hablamos palabras de bendición, entonces las personas van a recibir un testimonio edificante, unas palabras sazonadas con sal, que cambian la atmósfera, que cambian el destino, que cambian la miseria que vemos con nuestros ojos, va a ser transformada por nuestras palabras. Y por eso ellos quedaron atónitos, dicen, estos son del vulgo, esos son pescadores sencillos, gente común y corriente. ¿Cómo así que estos Pedro y Juan, que los conocemos, que es gente que hemos visto con cargar sus redes y venir todos sucios y llegar de la pesca, gente ordinaria, que cómo que vienen a hablar estas palabras tan hermosas, tan poderosas? No sé, estamos maravillados, quedaron sin palabras de oír, como dice la Escritura en Hechos 4:13, el denuedo. El denuedo es cuando el Espíritu de Dios toca nuestra lengua y empieza a fluir, es el río de Dios, donde el denuedo es cuando tú no estás hablando de tus fuerzas ni en tu carne, sino empieza el Espíritu de Dios a tomarte de lo que has depositado en tu corazón, de la Biblia que hay dentro de ti, empieza a fluir como un manantial que salta para la gloria de Dios y para vida eterna. Es una palabra hermosa lo que tú estás explicando de nuevo. Es una persona que enriquece, que trae gozo. Que es lo que hemos estado hablando acerca de lo que las palabras traen sanidad, las palabras restauran. Deberíamos memorizar esas 8 cosas que las palabras buenas hacen. La palabra de verdad protege de las mentiras. La palabra trae alivio. La palabra de Dios trae un bálsamo, trae bendición, dan vida, edifican. Ellos fueron transformados en su manera de hablar. Usted como hijo de Dios, como creyente, tiene que diferenciar también esa línea con aquellos que no conocen a Cristo. Usted tiene que saber hablar. Usted no tiene que unirse a la línea de ellos. Es interesante que muchas veces hay creyentes o cristianos que están de pronto en algún lugar y la persona que no conoce a Cristo empieza a lanzar palabras que no tienen nada que ver con lo que Dios y la palabra de Dios dice, y muchos creyentes se unen a esas quejas que ellos están sacando en ese momento. Si están en el tráfico, se quejan. Si están en el transporte público, se quejan. Entonces, a usted como creyente no le he dado eso, porque el Espíritu Santo está sobre usted con poder. En el verso 7 del capítulo 10, mi amor, seguimos la escritura sobre Saúl. Cuando el verso 7, el profeta Samuel le dice: cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. El Señor está con cada uno de sus hijos. En el verso 8, la otra característica, que esa fue la debilidad de Saúl, que nunca dejó
que el Espíritu Santo tomara el dominio, el señorío sobre su vida, que es lo que sucede hoy en día con la mayoría de las personas. Puedes decir que es cristiano, sí, es cierto, pero el poder del Espíritu Santo no está siendo ejercido a través del control de lo que vamos a ver de la lengua y lo que sigue. Verso 8, luego bajará delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. O sea, aquí es el Espíritu Santo dando el plan. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo quiero que hagas estas cosas? Y le está diciendo a sacrificar ofrendas de paz. Espérate 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa es la clave. Era fácil. Hermosa. Era fácil. La espera. Somos Sí. impacientes. A veces cuando hay una situación que no sale como nosotros queremos, ¿qué hace usted cuando la puerta que usted creyó que estaba abierta está cerrada? ¿Cuáles son las palabras que expresa? ¿Cuántas palabras decimos necias, no? Acerca de un trabajo, acerca de una oportunidad que usted ha estado esperando por largo rato, le aprueban o no le aprueban, inmediatamente le rechazan y usted saca sus palabras de acuerdo a lo que está viendo. Es interesante eso. En la casa, cuando a veces, escúcheme bien, la Escritura dice que Dios no va a dejar padecer hambre a sus hijos. No necesariamente tiene que estar completamente llena la casa para decir, estoy bendecido. No, la Escritura dice que el Señor no deja padecer hambre a sus hijos, entonces es bendecir. Lo que nosotros también tenemos. es un proceso, Es ¿no? un proceso. Queremos ya que todo se dé instantáneamente y hacer todo nuestras fuerzas, y si no se da instantáneamente empezamos a lanzar palabras, como en el caso de Saúl. A él le dieron una orden. Esperar. Tienes que esperar, le dijo el profeta, era el Espíritu Santo a través del profeta, espérate 7 días, Saúl, hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. La espera es fascinante porque eso está relacionado con la paciencia y con la esperanza. Samuel le dice, tienes que esperar. La debilidad donde Saúl no dejó que el Espíritu Santo lo controlara, lo tomara. Cuando no aprendemos a esperar, cuando no sabemos esperar, entonces cuando somos súper impacientes, que queremos todo instantáneo, nos desesperamos y entonces vamos a cometernos eventualidades que después estaremos lamentando. Saúl fue anunciado por el profeta Samuel, espera. Entonces, cuando nosotros aprendemos a esperar, la Escritura nos dice que el Señor sigue trabajando. Cuando no esperamos, nos desesperamos y empezamos a lanzar un sinnúmero de palabras, de situaciones difíciles que van a afectar su vida, su futuro, el entorno, y eso no está de acuerdo a las Escrituras. Así es. Por último dice que aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Dios lo cambió y él empezó a profetizar y fue lleno y fue un cambio y todo el mundo estaba, wow, ese es Saúl. Pero luego lo vemos después, en la narración después de Samuel, y nos muestra a un Saúl desobediente, y es la ambivalencia que vemos hoy en día en la iglesia. Personas que hablan muy bonito y que dicen, oh, como Dios te ama, vamos a seguir adelante, Dios está con nosotros, pero después son desobedientes. Entonces nuestras palabras van ligadas a la obediencia, nuestras palabras van ligadas a la paciencia. Nuestras palabras no pueden ser solamente un viento que estamos lanzando y que se fue y que se llevó. No, tienen que ser palabras de edificación y palabras de verdad, que nosotros seamos coherentes. Es lo que se llama la coherencia, es que tus palabras y tus acciones sean las mismas, sean la misma y se unan en el mismo punto. En Saúl no se dio así. No se dio. Es tan marcado en la mayoría de creyentes expresando amor a otras personas. Te amo, seré fiel, aquí estaré, pero esas palabras no son coherentes con las actitudes o con las acciones. Con los hechos. Con los hechos. Cuando en el hogar, entre familias, entre padres, entre matrimonios, entre parejas, que se dicen tantas promesas hermosas, no hay coherencia, que es lo que tú dices. Así es. Las palabras dicen mucho también cuando llegan las acciones. Saúl fue probado. Todos somos probados. ¿En qué sentido fue probado? En la acción de esperar. ¿Has aprendido a esperar? Cuando no esperas, entonces vas a lanzar palabras que no están de acuerdo a las Escrituras. Ese fue la espiral de Saúl, el no obedecer
no esperar. Y el Espíritu Santo se fue retirando. De eso estaremos hablando la siguiente semana. Sí, vienen episodios muy hermosos, que no te los pierdas y puedas llevar toda la lista y anota todo lo que vamos compartiendo. Los versículos son muy claves, que los guardes en tu corazón y que tomes cada día de nuevos comienzos muy aparte de todas las actividades que hagas, para que puedas recibir la palabra de Dios y sea edificando tu vida y sea como una semilla plantada que va a dar fruto, y fruto en su tiempo. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este tema tan precioso. Yo creo que ya llegó el momento de orar y darle gracias a Dios, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea obrando. Coloca tu mano derecha en tu corazón y vamos a pedirle al Señor por cada persona que hoy está aquí, que Dios se glorifique y que haga un milagro. Señor, aquí estamos delante de ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu presencia, por todo lo que hemos recibido hoy, porque esta palabra, Señor, está traspasando nuestro corazón. A veces somos probados, Señor, a veces salen tantas palabras negativas de nuestros labios porque estamos siendo tendientes a describir las circunstancias por las cuales pasamos, Señor. A veces no es fácil y declaramos muchas palabras necias. Perdónanos, Dios mío. Lávanos con tu sangre preciosa. Borra, Señor, nuestras rebeliones. No queremos tener un corazón como el de Saúl. Su boca era maldiciente, su corazón desobediente, sus acciones negaban sus palabras. Dios mío, por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a enderezar nuestro camino, a marcar un futuro de bendición. No importa cualquiera que sean las circunstancias, por más adversas que parezcan o luzcan, siempre tendremos, Señor, que declarar lo que está en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias también, Señor, por los milagros, y sabemos que tú te estás glorificando en el nombre de Cristo Jesús. Si usted no conoce al Señor, le invitamos a conocerlo y que el Espíritu Santo lo lleve a conocer en este momento a Jesucristo. Haga conmigo una oración. Diga: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, hoy vengo ante ti para decirte que me perdones mis pecados, haber estado distante de ti por mi ignorancia. Perdóname por hablar